capítulo 6, versículo 10. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis caminos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala, una ala, perdón, del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Amén. Amén. Sí, Martica, habíamos acabado de leer el capítulo 6. ¿Cierto que lo acabamos todo? Lo acabamos todo, sí. Bueno, yo sí estaba diciendo que lo habíamos acabado. Sí, ya luego yo no puse no coloqué los versículos, pero después de que Salomón edifique el templo, aquí lo tengo, capítulo 6 en Gabaón, se da esa cita de Segunda de Crónicas 3, pero luego se vuelve a lo que yo leí ahora, que no hay hombre que pueda edificar a Dios la casa, que el lugar santísimo estaba recubierto de oro, las cadenas, los ángeles eran inmensos, todo eso yo lo leí ahorita, entonces sí. Ok, bueno, mis hermanas, como les estaba diciendo, gracias Angelita, gracias Anita,
Como les estaba diciendo, entrar en todos los detalles, fíjense que cuando uno estudia sobre el tabernáculo de Moisés, todas estas medidas tienen unos significados espirituales, que hay hermanos que han profundizado en eso. Y también cuando usted estudia sobre el templo de Salomón, pues también hay hermanos que han profundizado en ello y todo tiene significado, las dimensiones, todo. Sería muy extenso que nosotros nos pusiéramos a hacer esto. Les voy a recomendar un libro del hermano Gino, el hermano Gino Gianfrancesco, que se llama El Templo de Dios. Allí justamente él habla del templo de Salomón y él comienza hablando inclusive de por qué se construyó en el segundo mes, porque recuerden que se construyó en el mes de Sif, que es el segundo mes. Y entonces él comienza explicando por qué eso, y es muy interesante. Entonces, se los recomiendo para que ustedes allí puedan hacer un estudio detallado. Este libro lo encuentran en Tesoros Cristianos, la página web, o sea, no hay que tenerlo pues físico. Ustedes saben que en Tesoros Cristianos están todos los libros del hermano Gino. Se llama El Templo de Dios. Entonces, recomendadísimo para que ustedes complementen este estudio. Porque como les digo, entrar en los detalles se hace muy extenso. Como les digo, pues el hermano Gino esas enseñanzas las dio no sé por cuánto tiempo. Y de eso se escribió, pues se hizo un libro, y es un libro siempre como gordito. O sea que hacer eso nos costaría mucho a nosotros. Ya lo habíamos visto, o sea, todo lo que hemos estado viendo acá es esa parte de cómo fue que Salomón edificó el templo. Hoy nos tocaría entonces el capítulo 7. Yo les tengo preparado un video que abarca el capítulo 6 y el capítulo 7 en cuanto a la construcción. Pero hay detalles del capítulo 7 que quiero que los veamos, unos detalles de este capítulo 7. Y luego entonces, porque no sabía, no estaba segura, yo tenía no la certeza, pero sí estaba como dudando si habíamos terminado todo el capítulo, como nos desconectamos por 2 fines de semana y se me confundió si habíamos terminado todo el capítulo 6. Entonces hoy nos correspondería el capítulo 7. Y hay unos detalles aquí en este capítulo que son interesantes pues verlos. Para mostrarles el video. El video es corto, un video que preparamos pues para que podamos tener esa imagen del templo, ¿no? Entonces vamos a leer. Si quieren les voy a ir leyendo para que no nos demoremos tanto y voy haciéndoles de una vez la explicación de estos versículos o el análisis de estos versículos. Entonces vamos al capítulo 7, ubiquémonos allí. Dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Miren este detalle que dice la escritura. El templo, en el versículo 38 anterior, en el capítulo 6, dice que la casa del Señor se demoró 7 años. Y eso que la casa del Señor tenía tantos detalles, y ustedes en todo lo que acabamos de leer ahora, Anita, nosotros vemos todos esos detalles maravillosos y lujosos, y se tardaron 7 años. Pero la casa de Salomón, usted se la puede imaginar, se demoró 13 años, o sea, casi el doble de lo que se demoró el templo. Eso nos da una imagen de que Salomón se construyó también una casa majestuosa. O sea, él como rey se hizo una super casa, una casa pues que lo representara a él, ¿no? En toda su riqueza. Dice, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura sobre 4 hileras de columnas. Imagínense eso, era una super casa
La casa del bosque del Líbano. Le colocaron este nombre. Imagínense eso. Era tanta madera magnífica del Líbano que fue utilizada para construir el palacio de Salomón, que la llamaron la casa del bosque del Líbano. O sea que caminar por los ricos muros de madera era como si nosotros camináramos por un bosque. Habían 45 columnas, o sea, eso era una cosa majestuosa. O sea, la madera era un derroche de madera, imagínense eso, y madera finísima. No cualquiera podía construirse una casa de este tipo. Y Salomón lo hizo. Dice, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a la otra en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenían 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y ese pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. O sea que él tenía una silla donde se sentaba a juzgar y era súper majestuosa también, cubierto totalmente de madera. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. O sea que además de sus casas, también le hizo una a la hija de Faraón. Aquí Salomón está también dándole ese estatus, ¿no? A la hija de Faraón, tal vez de las esposas de las 1000 mujeres que él tenía, tal vez esta era la de más estatus, porque Egipto era como la potencia en ese momento y Salomón tenía que darle a esta mujer pues un estatus diferente a las demás, como ponerla por encima. Pero es curioso, porque fíjense eso, la hija de Faraón, eh, el faraón de Egipto, o sea, le estaba dando también Salomón el estatus a aquella mujer que representa el mundo, ¿no? Cómo Salomón se estaba, por ahí ya empezamos a ver la decadencia de Salomón, cómo Salomón estaba también dándole al mundo cierta relevancia. Seguramente estaba Salomón también lleno de mucho mundo, empezó a llenarse de mundo. Recordemos que el Señor le ha dicho en el capítulo 6 que si él anduviese en los estatutos y hiciere los decretos de Dios y guardare todos los mandamientos, dice, yo cumpliré contigo mi palabra como la hablé a tu padre David. Eso le exigió Dios a Salomón, pero Salomón rápidamente uno comienza a ver desde de estos, aún en estos detalles, grandes detalles, no diría que son pequeños, cómo empieza a desviarse, ¿no? Dándole relevancia, primero haciendo ese pacto con Faraón y casándose con su hija, porque son alianzas humanas, estratégicas. Uno podría decir, ¿será que Salomón no tenía la suficiente fe para creer que el Señor lo iba a mantener en ese reinado de paz? Que fue a hacer una alianza con Faraón casándose con su hija. Y esto le trajo muchos problemas a Salomón. Después, más adelante, vamos a ver eso, cómo el corazón de Salomón se inclinó a los dioses de sus esposas paganas. Aquí le está dando un lugar de relevancia a esta hija de Faraón. En el versículo 9 dice, todas aquellas obras fueron de piedra costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos.
De ahí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor habían 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. O sea que a la par que Salomón construyó pues el templo, también se edificó su propia casa. Su propia casa. Miren esto. Salomón sí hizo una casa para Dios, pero esa casa que hizo para Dios más era la casa que David había programado para Dios, porque él recibe este mandato como herencia. Pero cuando uno ve lo que Salomón se hace para él mismo, uno diría, bueno, este hombre también no estaba como tan interesado en la casa de Dios, tanto como en su propia casa. Tenía Salomón también esas aspiraciones como rey, ¿no? Vivir el esplendor y todo lo que, las bendiciones que Dios le había dado, sí, dándole a Dios lo que le correspondía porque era por mandato de David, pero él ahora estaba disfrutando de todo y se había construido para él una propia casa. Y tal vez de eso tenemos que cuidarnos nosotros. El Señor nos ha introducido en su proyecto, que es el templo de Él. Nosotros sabemos que el templo de Dios no es hecho por manos de hombre. Y ya nuestra vida, nuestro cuerpo, no es nuestro, le pertenece al Señor como el templo. Y ya nosotros no tenemos una propia casa. Y nosotros no podemos hacer alianzas con Faraón. A diferencia de Salomón, nosotros tenemos que estar en una consagración completa y ser edificados como la casa de Dios. El apóstol Pablo tuvo esta revelación. Vamos a Efesios. Voy a llevarles al Nuevo Testamento porque lo importante de todo lo que nosotros estamos estudiando aquí en estas imágenes que nos arroja el Antiguo Testamento, en estas fotografías, imágenes que nos dejó el Señor allí como una historia para que nosotros viéramos en la antigüedad, pero ahora nosotros tenemos la realidad de esto y el apóstol Pablo es el que nos va a dar luz con respecto a esto, porque a él le fue revelado el cuerpo y el templo de Dios. ¿Qué dice Angelita? Gracias, Martica. No, es como un complemento. Cuando tú estabas hablando sobre las casas, se me vino inmediatamente a la mente la palabra de Ageo, la palabra del profeta Ageo, que es como consecuencia también de eso que hizo Salomón, ¿no? Que estaba ocupándose más bien de sus propias casas, también antes de la casa del Señor. Y por eso, pues, lo quería traer como a colación. Gracias, eso era todo. Bueno, sí, si las hermanas han leído Ageo y se dan cuenta que ese es un libro del profeta Ageo, esa es una carta o un libro que está allí, la profecía de Ageo, que habla después de la deportación de los hijos de Israel en Babilonia. Ellos salen y tienen que reconstruir este templo. Justamente este templo que estamos hablando fue destruido por los babilonios. ¿Por qué lo destruyeron? Para llevarse todo el oro. Porque el oro era impresionante. Ahora vamos a ver en el video cómo era esto por dentro, era puro oro. Ustedes se imaginan cuando los babilonios vieron eso, dijeron, no, pues esto es una riqueza impresionante, y se la llevaron. Y lo destruyeron, y destruyeron la ciudad. Entonces, cuando ellos salen de Babilonia, pues tienen la orden de reconstruir este templo. Y este llamado de atención justamente es para esos levitas que estaban construyendo sus casas artesonadas, porque así dice la palabra. Ellos se dedicaron a construir sus casas y a vivir sus vidas y habían descuidado la obra. Entonces Ageo se levanta como profeta para que se encarguen de edificar otra vez la casa primero de ¿quién? De Dios. Y ese es el llamado.
Ese es el llamado del Señor a nosotros. Nuestra atención tiene que estar primero en la casa de Dios. Nuestros ojos, nuestro corazón, tal como el corazón de David. David también edificó una casa para él, pero él sintió en su corazón que porque él podía edificarse una casa para él y que el Dios que le había dado todo estaba en una tienda, en una carpa, allá en el patio de David. Y David decía, no puede ser, hay que edificar una casa para Dios. El apóstol Pablo entonces nos va a decir en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, la revelación y el cumplimiento de esta palabra, de lo que significa el templo de Dios, ahora para nosotros en el nuevo pacto. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren qué maravilloso cómo nos hace el apóstol Pablo esta explicación y nos dice que ahora nosotros somos esa casa que está siendo edificada, que estamos siendo edificada sobre el fundamento apostólico, que son esas piedras que el Señor escogió para poner en el fundamento y que la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. La obra que hizo el Señor en la cruz por nosotros es el principal fundamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que nosotros vamos edificando la casa, vamos creciendo. Dice que todo es coordinado para hacer el santo templo de Dios. Aquí entendemos que nosotros hemos sido llamados a edificar esta casa. Uno podría decir, no, pues qué maravilloso Israel con su templo, ¿cierto? Ellos edificaron ese templo tan glorioso y era majestuoso ver esa obra. Mas nosotros ahora estamos en la realidad. Usted y yo necesitamos sentirnos parte de esto. Piedras vivas, va a decir el apóstol Pedro. Somos piedras vivas. Allá hemos estado leyendo esas piedras costosísimas, finísimas, que eran sacadas de la cantera y eran cortadas por allá en el campo antes de traerlas al templo para colocarlas una sobre la otra, piedras muy finas. Pues eso somos nosotros. Somos piedras vivas que el Señor está colocando una sobre otra, nos está uniendo hasta formar su casa. El apóstol Pablo también, si vamos a Primera de Corintios, nos va a hablar de esto también. En Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 16 y 17, él va a decirnos lo mismo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, nosotros ahora tenemos que tener esa conciencia. Yo soy el templo. ¿Un templo individual? Sí. Cada uno de nosotros contenemos al Espíritu Santo. Le contenemos. Somos su casa, su morada. Pero cuando estamos reunidos, somos su casa corporativa y Él nos está uniendo su iglesia. Y cuando ya une su iglesia, entonces será una gran casa, una gran morada para Él. Primera de Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no somos
Nuestro cuerpo ya no es nuestro, le pertenece a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Ahora somos morada suya. Le pertenecemos a Él. Por eso este cuerpo tiene que ser santificado. Este cuerpo, así como ese templo era dedicado a Dios con todos sus utensilios, con todas sus partes, fue dedicado y consagrado al Dios de los cielos, al Dios de Israel. Ese templo después fue pervertido. Los mismos reyes vinieron después y colocaron dentro del templo ídolos abominables. Después, por allá, cuando el templo fue también invadido, vino uno de estos hombres terribles, Antíoco Epifanes, creo que ustedes han oído ese nombre, y sacrificó un cerdo allí también y lo profanó. O sea, cuando uno ya estudia toda la historia del templo, cómo después fue profanado y fue destruido, pues ese lugar ya no es el lugar donde Dios quiere morar. Por eso él le dijo a David que él se iba él mismo se iba a proveer un templo no hecho de manos de hombres en cual él iba a morar. Y ese templo somos nosotros. Esa casa somos nosotros. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros, porque hoy en día, si este templo, que es majestuoso, y Salomón puso manos a la obra, y fue fiel también Salomón en eso, en cumplir el deseo de David, y no solo el deseo de David, sino el deseo de Dios. Dios quiso venir a morar con el hombre, y nosotros vemos eso en la historia de Israel desde el principio. Él quiso morar con el hombre. El primer tabernáculo del desierto era un tabernáculo sencillo, eran unas tiendas, unas cortinas, con lo que ellos tenían, con pieles de tejón, con cosas muy rudimentarias, aún con la madera del desierto, que era la acacia, porque no había cedro del Líbano. Solamente había acacia, que es una madera retorcida, difícil de trabajar, pero el Señor les dijo que trabajara con lo que había. Y ese tabernáculo era una tienda muy humilde. Y el Señor vino a morar allí. Allí estuvo el Señor en medio del pueblo. Porque el Señor siempre quiso morar en medio de su pueblo. Luego va al tabernáculo de David, allí a esa tienda en el patio de la casa de David. Y el Señor no dijo que no, allí estuvo con ellos. Y David podía hablar cara a cara con el Señor allí en esa tienda. Y allí le ministraban, el arca estaba allí, donde quiera que estaba el arca estaba el Señor. Y de ahí entonces viene este majestuoso templo. El costo de este templo en oro es incalculable. Es incalculable. Son cifras millonarias. Hoy día no se podría construir algo así. ¿Para qué? Para que el Dios de Israel estuviese morando en medio de ellos. Ahora, este templo, tal como lo vemos, es un templo que el Señor quiso que se construyera de esta manera. Todas las cosas que se hicieron allí vienen de inspiración divina, no es que lo hicieron como a ellos les dio la gana, porque el mismo Señor determinó cómo iba a ser la casa en la cual Él iba a morar. ¿Qué dice el hermano Germancito? Gracias, Martica. Buenos días a los hermanos que nos he saludado. El Señor nos habla claro, ¿no? Sobre realmente lo que representa nuestras vidas, nuestro ser integral para Él y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de ofrecernos en ese sacrificio vivo, porque somos el templo del Espíritu Santo. Incluso me llama mucho la atención de la manera que lo explica Pablo en Romanos 12, en el primer versículo. Él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué cito esto? Porque aquí nos está hablando de culto racional, aquí no nos está hablando de un raciocinio humano caído, sino de una razón
pero llevada al nivel espiritual. Nos está hablando con argumentos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuál es la condición del hombre caído, del hombre que no tiene a Dios. El culto que el hombre rinde al cuerpo, y más en estos tiempos, eso ha sido desde siempre, desde siempre. No quiere decir que cuidarse el cuerpo, que estar saludable, que hacer ejercicio sea malo, desde ningún punto de vista. El problema es cuál es la motivación de nuestro corazón. Cuando yo me preocupo tanto porque este cuerpo esté bien, pero ¿con qué fines, no? Con fines de seducción, con fines de vanidad, con fines de todas estas cosas, pues eso es muy diferente, ¿no? Aparentemente, pues se ve el mismo cuidado, pero el Señor aquí nos está hablando de una consagración a Él. El Señor nos está hablando de que si somos la habitación del Espíritu Santo, pues hay una responsabilidad en nosotros, ¿no? En nuestro ser integral, no solamente en nuestro cuerpo, sino pues todo hace parte del cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo tiene que ser guardado, ¿no? Guardado, irreprensible, como dice la Escritura, para que nosotros realmente podamos dar ese culto realmente a lo que representa a Dios. Él habla por allá de que en el segundo versículo dice que no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y ahora que citaba Angelita Ageo, el Señor hace una promesa tremenda ahí en Ageo, ¿no? Porque Él dice que si nosotros nos ocupamos realmente de la casa del Señor y que vamos al monte y traemos madera, que nosotros el otro día con un estudio que nos hizo muy valioso el hermano Alex, pues nos mostraba el Señor cómo eso es pues tomar la cruz, eso representa de cierta manera tomar la cruz, como Él dice, Él promete, Él dice, y pondré en ella mi voluntad, pondré en la casa mi voluntad. Entonces asociaba yo, pues discúlpame, no sé si me adelante un poquito, pero asociaba yo esto con la llenura de la gloria del Señor, ¿no? Cómo realmente la voluntad de Dios se cumple y cuando nosotros somos llenos de la voluntad del Señor, pues la casa se está llenando de esa gloria y estamos mostrando realmente el sentido espiritual como lo entendió Pablo de lo que representaban todas estas sombras en el Antiguo Testamento. Sí, gracias, Hermancito. Totalmente de acuerdo. Como templo tenemos que guardar la gloria de Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo que nos estaba diciendo el hermano, cuánta idolatría hay a veces en este cuerpo o por este cuerpo que realmente no nos pertenece si ya somos hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué dices, Alecito? Segunda de Corintios, ¿qué? La última Segunda cita. de Corintios 6:16. Gracias. Bueno, entonces aquí estamos viendo que esa figura ya se cumplió en nosotros. Ahora este templo somos nosotros. Y todo ese oro y todo ese derroche de oro que hemos visto y de piedras preciosas y toda esa obra primorosa que se hizo en el templo, tiene que ver con nosotros y nos está mostrando que realmente el Señor quiere morar en un lugar, pero no era allá es temporal, ese templo era temporal, ahora estamos en el templo verdadero y real. Alecito. Sí, mira que ahí vemos, no sé, como cosas que el Señor nos permite ver en las sombras y en la realidad, porque tú dijiste ahora algo que pues uno se imagina, ¿no? Uno trata como de acercarse, pues ahora ojalá en lo que muestres pues nos quede más claro. Uno trata como de imaginarse cómo era ese templo. Sí, primero levantaron piedras, las piedras cubiertas con madera y después esa madera cubierta con oro. Entonces uno trata como de imaginar si definitivamente en la cabeza no le cabía a uno. O sea, lo que decías tú es incalculable el valor que tenía pues ese templo con oro. Pero entonces también viéndolo como en la realidad lo que el Señor quería mostrar, pues ahí era Salomón por orden de su papá que estaban construyendo ese templo.
pero lo que Pablo logra ver es que el Señor de la misma manera, porque pues en muchos pasajes, el Señor dice por allá en Segunda de Reyes, le dice, yo os edificaré casa. Luego vimos en 1 Corintios 3 y en el 6, que pues la verdadera casa o la verdadera morada que el Padre se proveyó para él, pues somos nosotros. También en el Salmo 127 dice el Señor que si Él no edificare la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Entonces podemos ver cómo traslada las sombras a la realidad. Esa sangre de Cristo, su valor también para el Padre fue incalculable, porque pues cuando Cristo le presenta, definitivamente el Padre decide perdonar toda la transgresión del hombre y se centra solo en el valor de esa sangre, que también es incalculable. Y esa sangre le viene a proveer al Padre la verdadera morada que Él quería desde el comienzo, que somos nosotros. Entonces veo como la transición de esas sombras a la realidad en todo esto, mis hermanos. Amén. Que el Señor nos permita entender esto tan importante, porque a veces no le damos el valor o la importancia de que cada uno de nosotros tiene parte, arte y parte, como dice el dicho, en lo que es la edificación de la casa de Dios. Como templo, como seres individuales, pues somos cada uno templo de Dios, y como iglesia corporativa, somos el templo de Dios. Y es maravilloso entender esto, y si lo entendemos y tomamos esa responsabilidad, entonces vamos a vivir con esa conciencia diaria de que yo no soy cualquiera, de que yo no puedo contaminarme, yo no me puedo unir por ahí a cualquier cosa, porque hay ídolos y yo no los puedo traer a este cuerpo, porque es que este cuerpo le pertenece al Dios eterno que decidió morar en mí. Yo soy como esa tienda del desierto, ¿no? En esta humilde tienda, Él vino a morar. Él vino a morar en mí. Germancito. Sí, algo corto para que continúes. Tiene que ver con ese último comentario que estás haciendo, porque a veces somos muy lapsos y hay veces nos engaña el enemigo con esto. Esto de cuidar este cuerpo que es templo de Dios, pues no solamente tiene que ver en el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo, por decirlo así, sino qué cosas estamos comiendo espiritualmente hablando, ¿no? Qué cosas estoy viendo en, no sé, en televisión, en redes sociales, en todas estas cosas, en el internet, qué cosas estoy escuchando, qué clase de conversaciones estoy teniendo, de comentarios, todas esas situaciones, eso tienen que ver realmente con contaminar el templo de Dios, ¿no? Y realmente pues lo digo porque hay que meditarlo, porque nos movemos dentro del mundo, estamos en el mundo, y muchas veces por la presión del mundo o con nuestro silencio somos cómplices o terminamos accediendo a las presiones del mundo y tal vez hasta aceptando cosas por miedo al rechazo, ¿no? A ser mirados como distintos y terminamos pues haciendo lo que el enemigo quiere, que es contaminando el templo de Dios. Así es, así es. Que el Señor nos ayude y en esta mañana a entenderlo, ¿no? A entenderlo para que tengamos un compromiso mayor de acuerdo a la revelación que viene a nuestro corazón. En el versículo 13 dice otra vez allí en Reyes capítulo 7, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Mire qué curioso este Hiram. Este Hiram es diferente al rey, ¿no? El rey de Tiro se llamaba también Hiram, pero este no es el rey, sino que tenían el mismo nombre. Este era un artesano. Curiosamente, Hiram era como Timoteo, ¿no? Tenía una mamá judía, pero un papá gentil. Y Hiram aprendió el arte de su padre, que era también de Tiro, y era experto en el bronce, o sea, en la forja. Era un hombre artesano, con mucho conocimiento sobre esto. Uno dice, bueno, aquí el Señor se vale
cuasi gentil, digámoslo así. Allí estamos viendo como la unión, ¿no?, del pueblo judío con los gentiles. Nos está mostrando también el Señor que dentro de la casa de Él también hay gentiles. Y está también el Señor mostrándonos que va a usar las cosas de afuera, el arte del mundo, las cosas que el mundo a veces tiene para la edificación de su casa. Fíjense que nosotros usamos cosas del mundo y las usamos para la edificación de la casa. Por ejemplo, hoy estamos usando la tecnología y las estamos usando para la edificación de la casa de Dios, que somos nosotros. O sea que el Señor nos está mostrando cómo Él puede tomar cosas también de allá afuera para edificar su casa. Y este Irán va a representar eso. Era un artesano, pero lleno también del Espíritu de Dios, porque pudo hacer las cosas conforme el Señor las quería hacer. Pero yo les decía que esto no es al azar. El Señor había dictado cómo se hacían las cosas. Salomón tenía el plano y este hombre vino a hacer todo lo que Salomón le dictaba. ¿Qué hizo? Bueno, si leemos del versículo 15 al versículo 51, que sería todo este capítulo, en el versículo 15 nos va a describir lo que hizo. Hizo columnas de bronce para el templo, hizo el mar y los bueyes, hizo las basas y las fuentes, hizo accesorios del templo. Eso fue lo que hizo Irán. Todo esto era de bronce. Las columnas, vamos a leer aquí en el versículo 15, dice, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos y rodeaba una y era un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico. Tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Ahora que veamos el video nos vamos a hacer una imagen de esto. Tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Fíjense esto, 2 super columnas de bronce, eran impresionantes, dignas de notar, tanto que se les dio nombre. La de la derecha se llamaba Jaquín. Jaquín significa Él establecerá. Él establecerá. O que Dios establezca o haga fuerte. Cualquiera de estos significados. Él establecerá, que Dios establezca o haga fuerte. Y la de la izquierda significa en Él, o sea, en Dios, está la fortaleza. En Él, o sea, en Dios, está la fortaleza. Eran un constante recordatorio para Israel. En esa casa las personas recibían fuerza de parte de Dios, el Señor. De este edificio debería salir a toda la comunidad. Ven aquí y sé establecido. Ven aquí y recibe la fuerza de Dios. Eso era lo que esas columnas estaban llamando e invitando. Cada vez que la gente estaba al frente del templo, lo que le estaba diciendo el templo era eso. Las columnas, ustedes saben que las columnas son soporte. Y ese templo estaba soportado y establecido, ¿era aquí? En Dios. Él era el que establecía y Él era el que daba la fuerza. Él era el que daba la fortaleza.
Por eso tenían estos nombres, esas columnas. Todo el que veía entonces esas columnas tenía esa invitación. Ven aquí para ser establecido y ven aquí para recibir tu fuerza. Creo que ese llamado sigue hoy para nosotros. Sin que hayan esas columnas de bronce, que no las vemos, pero seguramente este llamado es para nosotros. Tenemos el llamado de Dios a ser establecidos en Él y a recibir la fuerza de Él. ¿Qué dice Angelita? Allá en Isaías 26, pero no recuerdo exactamente en qué parte dice que Él es la fortaleza de los cielos. Ya lo encontré. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Simplemente para traerlo a colación. Gracias. Amén. Gracias, Angelita. Estamos confirmando la palabra. Él es la fortaleza. Y eso significaban estas dos monumentales columnas. Estaban rodeadas, inclusive arriba tenían unas granadas. Ustedes saben que las granadas no son granadas como las que nosotros vemos en las batallas, ¿no? No, es el fruto, la granada, que yo a veces le veo a Angelita allá en su frutero, unas granadas así grandotas, muy ricas. Cuando usted abre una granada, usted ve el fruto, no por dentro, y son unas semillitas, y está llena y llena de semillitas. Si hay un fruto que represente el fruto del Espíritu Santo, es la granada. Por eso nosotros vamos a ver mucha en el templo, lo vimos en el tabernáculo de Moisés, la granada, porque representa el fruto del Espíritu Santo. Dice Angelita que es la fruta favorita de ella. Bueno, en el versículo 23 vemos que él también hace el mar y los bueyes. Un mar era como una piscina, eso lo vamos a ver ahora. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, sí, que ceñía el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y cabían en él 2000 batos. O sea, este mar era como una piscina, como un gran tanque, ¿no? Era enorme, tenía 5 metros de diámetro y era utilizado para lavar las ofrendas. O sea, allí se sacaba el agua para lavar las ofrendas, para que se lavaran los sacerdotes. Y además de eso, pues almacenaban muchísima agua de allí. O sea, algunos dicen que seguramente para sacar el agua había algún sistema a través de estos bueyes que estaban abajo para sacar el agua, porque como era tan grande, pues los sacerdotes no podían acceder a él con facilidad y no dice allí que hubiese una escalera. Entonces seguramente había algún sistema que les permitía sacar el agua. También para llenar unas fuentes que él también hizo, 10 fuentes. Además de eso hizo 10 fuentes. Ahí en el versículo 27 va a hablar de esas fuentes. Cuando habla de capacidad, bato, es una medida que ellos tenían para la época. Por ahí estuve mirando y dice que un bato es 37 litros. O sea que imagínense esto. ¿Cuánta agua le cabía? Dice que eran 2000 batos. En Primera de Crónicas dicen que le cabían 3000 batos. O sea que ahí tenemos pues esa diferencia. Pero tenemos que conciliarla. Digamos que eran 3000 batos. Usted multiplique eso por 37, creo yo que es así la multiplicación. 74.000 litros. Imagínese eso. Eso era inmenso, inmenso, inmenso.
tanta agua, porque también los sacrificios que se hacían allí eran muchísimos. Si Salomón en un día podía hacer 1000 sacrificios, imagínense todo el agua que tenía que usarse. El 27 dice, hizo también 2 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta, tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de las basas, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajo del relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate. Y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladura con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Fíjense esto, o sea, las basas, ahora lo vamos a ver, eran como unos cajones, pero esos cajones, como unas carretas más bien, como unas carretas, tenían unas ruedas y dentro tenían unas fuentes. Él hizo 10 de estas fuentes y puso 5 a un extremo y 5 al otro extremo. Esas eran para lavar los sacrificios. ¿Y de dónde se alimentaban seguramente estas fuentes? Pues se alimentaban de la piscina mayor, ¿no? Del mar, como llaman aquí, el mar. Y de allí tomaban el agua para todas estas actividades del templo. También hizo accesorios del templo. Bueno, yo les dejo para que ustedes terminen de leer porque la lectura realmente es muy detallada y realmente creo que si vamos al video nos vamos a enterar más fácil de todo esto. Ustedes después pueden leer todos los detalles de esto. Quería solamente como darles este panorama, ¿no? De todo lo que él hizo. En los accesorios del templo también hay algo importante, mis hermanos. Dice que hizo la mesa de oro, los candeleros de oro, eran 10 candeleros, a diferencia del tabernáculo del desierto, era un solo candelero. Aquí hay 10 candeleros. Eso tiene un significado también. Algunos dicen que representan las naciones, el número 10. Y también aquí tenemos como una diferencia. En este pasaje de Primera de Reyes dice que hizo la mesa de los panes de la proposición. Pero cuando usted va a Crónicas, porque hay un pasaje en Crónicas paralelo a este, que es Segunda de Crónicas 4:8, usted va a encontrar que dice que él hizo también 10 mesas y que puso 5 a un lado y 5 al otro. O sea que ahí no podemos saber. Yo diría que con certeza hizo 10 mesas. Pues si hizo 10 candeleros, también pudo haber hecho 10 mesas. Sino que aquí sí como que se unificó. Y también él hizo todos los utensilios del templo, utensilios de oro, despabiladeros, platos, todo lo que se necesitaba para ministrar en el templo lo hizo Hiram, los hizo de oro. Los que estaban adentro del tabernáculo, del templo, eran de oro puro. Y seguramente los que estaban afuera, los que tenían que ver con las ofrendas quemadas y todo eso, eran de bronce. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo todo esto y se van a dar cuenta de todo el detalle, porque la escritura es muy detallista cuando menciona todo esto. Uno dice, bueno, si el Señor fue tan detallista allí en la sombra, imagínense cuánto más detallista es el Señor ahora en la realidad.
Por eso es que Él nos perfecciona de tal manera. No hay nada que puede quedar allí como al descuido. El Señor que está exigiendo de nosotros esa perfección. ¿Pero es para qué? Es para que nosotros seamos esa casa verdadera, esa casa que le merece a un rey que es perfecto. Así nosotros necesitamos también aplicarnos para poderle honrar al Señor para que Él more complacido en nosotros. Bueno, voy entonces a compartir con ustedes este video. Bueno, Katy me enseñó anoche, yo espero que lo pueda hacer. Es un video de YouTube, entonces yo espero que lo puedan escuchar y todo, y que todo lo puedan ver, ¿no? Vamos a ver. Aquí entonces ya se los voy a compartir. Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos.
y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. ¿Qué les pareció, mis hermanos? ¿Sí la vieron? Perfecto. Mágica, una belleza. Bueno, cuando uno Gracias. cuando uno lo ve en tercera dimensión, uno dice qué maravilla, ¿cierto? Así, Claro, eso es una obra arquitectónica maravillosa, porque ahora estaba viendo detalles pocos de lo que ve, y me llamó muchísimo la atención que él utilizó los bueyes, y en su costado, digamos, bueyes de bronce, pero en su costado sobrepuso ese mar. Y bueno, pues el buey, como ustedes saben, se utiliza muchísimo para los agricultores, utilizan los bueyes justamente porque son animales muy fuertes, y para labrar la tierra. Entonces se me vino a mi cabeza y digo yo, wow, señor, hasta eso pensaste, ¿no? Pensaste aún mismo en los animales, la fuerza de ellos, utilizando 3 de un lado, 3 del otro, 3 por acá. Son detalles que realmente a uno sí lo asombran. Ahora, escuchando cada detalle que tú nos pudiste leer, digo, wow, señor, o sea, uno en arquitectura es muy detallista, porque uno tiene que serlo. Cuando uno va construyendo algo, pues tiene que ser muy prolijo, desde las bases hasta su terminación. Entonces digo, wow, señor, definitivamente una cuestión con mucho detalle, y cada detalle tiene un total significado. Entonces sí, una maravilla verlo así como ahorita tú no lo presentaste, realmente es maravilloso. O sea, ahora sí mi imaginación corrió al vuelo. Sí, era mejor ver una imagen en 3D. Ustedes pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar varias animaciones así en 3D. Pues es como muy depende de la interpretación del artista, ¿no? Que hace la animación. Algunos hacen unas diferentes, hay unas muy buenas, sino que esta pues tenía la palabra y yo la escogí por eso, pero pueden buscar otras y darse cuenta de todos los detalles tan bonitos que algunos colocan allí en estas animaciones 3D, y es maravilloso. ¿Qué dice Germancito? Me llamó la atención un detalle, ¿no? Porque inicialmente cuando no había hecho los aposentos, cuando no se veían los aposentos de los lados, sí se veía las paredes laterales, se veía en forma como de escalera. Y después él, pues está explicando ahí en el video que los aposentos van quedando, como son en 3 niveles, el de abajo queda menos, o sea, entre más altos van siendo más anchos. Y él decía que era precisamente por eso, porque para no empotrar sobre la pared las columnas. Entonces yo me imagino, yo no sé de construcción, pero yo me imagino que eso tenía una firmeza única, ¿no? Por la forma en que fueron hechas esas paredes laterales.
Sí, para no, o sea, para no meter columnas dentro de lo que era la estructura del templo o la casa del Señor, ¿no? Esas habitaciones laterales eran las habitaciones donde se guardaban los utensilios y todas las cosas que se usaban en el templo, ¿no? Y era el alfolí. Ustedes recuerdan que la escritura habla del alfolí. Allí se recogían las ofrendas, allí se guardaba el tesoro de la casa de Dios. O sea, eran muchas cosas. Ahí inclusive imagino que habían habitaciones para los levitas y sacerdotes. Martica, ¿Sí? y hay un detalle especial, a mayor altura, más amplia, ¿no? Entonces eso también nos dice algo a nosotros, ¿no? En la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, pues también vamos viendo la grandeza de lo que el Señor nos tiene. Amén, así es. Y se subía en caracol, ¿no? Una escalera en forma de caracol. Ascendente. Cuando nosotros vamos, mis hermanos, a ver el cumplimiento final de este templo maravilloso que somos nosotros, porque este templo tuvo un final. La historia del templo, si nosotros quisiéramos abarcarla, pues tendríamos que hacer un recorrido desde este templo que se construyó, el de Salomón, pasando al de Zorobabel, que es el de la reconstrucción. De ahí hay una historia con este templo porque era destruido y vuelto a edificar hasta los tiempos del Señor Jesús, que fue el templo de Herodes, que era un templo también majestuoso, que fue el que le correspondió al Señor Jesús y a los apóstoles. Pero ese templo también fue destruido en el año 70 y nunca más fue edificado. Ese templo cumplió su ciclo. Hay un templo que está profetizado también por el profeta Ezequiel y es un templo con unas dimensiones diferentes. Algunos dicen que ese es el templo que va más adelante, para un periodo más adelante, pero puede ser que ese sea el templo espiritual también. No podríamos nosotros decir que va a ser un templo físico. Al final en Apocalipsis nosotros sí vemos al apóstol Juan mostrándonos visos de todo esto. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y ya luego se va al Nuevo Testamento y tenemos como visos de esto. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que vio al Señor en medio de 7 candeleros, ya no eran 10, eran 7 candeleros. Y nosotros sabemos que esos 7 candeleros pues representan la iglesia, ¿no? Representan la iglesia. Eran las 7 iglesias. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido allá en el Antiguo Testamento, cuando nos venimos aquí al Nuevo Testamento, ya podemos tener una interpretación e ir conociendo un poquito más profundamente de qué se trata. Esa sombra del Antiguo Testamento, ¿qué me está mostrando ahora en el Nuevo? Y así muchos detallitos que ustedes van a encontrar en Apocalipsis que corresponden a lo celestial. El apóstol lo vio en lo espiritual. Y son cosas, por eso es que el templo se hizo de esa manera, porque fue revelación de Dios, mostrando cosas de arriba que trajo para abajo, como cuando Moisés edificó el tabernáculo, fue lo que se le mostró. Y eso que se le mostró, en eso que se le mostró, él fue fiel. Ahora, cuando nos vamos al final de Apocalipsis, pues nosotros sí vemos ese templo o lo que significa todo esto que el Señor está haciendo. Y cuando uno va a leer Apocalipsis 21, y yo quiero usar estos minutos que nos quedan para leerles esta última parte en Apocalipsis 21, del 9 al 27, para que veamos cómo todo va a cambiar, mis hermanos. Todo va a cambiar. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, estoy leyendo desde el versículo 9, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios.
teniendo la gloria de Dios, o sea, la imagen de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ustedes recuerdan ese pasaje que el apóstol Pablo dice que para que comprobemos con todos los santos cuál es la longitud, la profundidad y la anchura de ¿qué? Del amor de Dios. ¿Qué dice Angelita? Ahora que tú lo leías, me remonté al templo de Salomón y había un cubo. Ese lugar santísimo tenía las medidas perfectas de un cubo, y eso es lo que quiere el Señor también en nosotros, que contengamos toda esa gloria de Él de esa manera, plena. Era lo que quería pues como también anotar. Amén. Gracias, Angelita. El 17 dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Miren los materiales con que se construyó el templo. ¿Por qué? Porque es que en la realidad es así. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágate, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla. ¿Qué dice Angelita? Un tico nomás, y esas piedras eran las piedras que representaban a las piedras que tenía el efod de sacerdote. Ahora que tú leías me estaba acordando de eso. Eso era todo, gracias. Sí, señor. Esas piedras las estudiamos también cuando estudiamos el libro de Josué. ¿Recuerdan los hermanos que estuvieron allí? Cada piedra representa una tribu y cada piedra representa un atributo del carácter del Señor. Y eso es maravilloso, todo tiene un significado. Y cuando ustedes van allá también, a lo último que no leímos en Primera de Reyes, para que ustedes terminen de leer el capítulo, habla que también Hiram utilizó piedras preciosas para el templo. O sea que también habían piedras preciosas yo no sé dónde las puso, porque pues nosotros no dice la escritura minuciosamente dónde las puso, pero estaban allí. Y dice el 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Miren qué maravilloso, mis hermanos. De Génesis a Apocalipsis, el Señor hablándonos de que quiere morar en medio de nosotros. Al final, nosotros vamos a estar morando en medio de Él. Fíjense que ya no hay templo. ¿Se dan cuenta de eso?
Ya no hay templo, o sea que nosotros vamos a estar en una unidad perfecta con Él. Ya no vamos a necesitar nada externo, Él lo va a hacer todo, ni luz, dice, ni luz vamos a necesitar porque Él va a estar allí como la luz. ¿Qué dice Alecito? Solo una cosita que me llamó la atención allí, que habla acerca de pues, que la ciudad se haya establecida en cuadro. Y dice, y su longitud es igual a su anchura, o sea, todas las medidas de largo, ancho, altura son las mismas. Y dice que el que estaba hablando con él la midió con una caña y fue de 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura. Transcribí allí o convertí los estadios a metros y de metros a kilómetros. Y son 2.220 kilómetros de largo, 2.220 kilómetros de ancho y 2.220 kilómetros de altura. Podemos pues imaginar, pues uno va a la costa y vuelve y recorre 2.000 kilómetros, o sea que esa Jerusalén celestial tiene unas medidas también bien significativas. Amén, si pudiéramos establecerlas pues así en kilómetros, seguramente es más espiritual que física. Nos quedan muchas cosas por entender, mis hermanos, pero que el Señor nos ayude a darnos cuenta que somos ahora esa casa de Dios, pero que lo que Él está buscando es esa unidad perfecta entre Él y nosotros. Nosotros morando, Él morando en nosotros y nosotros morando en Él, en esa unidad perfecta. Tenemos un Dios maravilloso, nos ha dejado todo esto escrito para que estudiemos, así que seamos diligentes, sigamos estudiando, mis hermanos. Aquí quedamos cortos con la interpretación, por eso les recomiendo, lean el libro del hermano Gino, para que tengan un poquito más de esa revelación, de todos esos detalles especiales que hay allí. Hoy nos enciendes el corazón.